Almohadilla me trataron como un exsoldado torpe en la empresa, hasta que revelé la estrategia militar que dominaba todo. La primera vez que me llamaron el veterano inútil fue en la sala de conferencias del tercer piso, con las luces fluorescentes zumbando sobre nuestras cabezas como insectos atrapados en una trampa de la que no había escape. Y yo sentado en esa silla giratoria barata que chirriaba cada vez que me movía, sintiendo cómo las miradas de mis compañeros me atravesaban como balas, pero estas eran balas de desprecio, no las que había esquivado en territorios donde la muerte tenía nombre y apellido, donde cada amanecer era un regalo que no todos recibían, y mientras Roberto Salazar, el gerente de operaciones que nunca había salido de su ciudad natal excepto para unas vacaciones en Cancún, dibujaba círculos en la pizarra blanca explicando por enésima vez su revolucionaria estrategia de optimización de recursos, que cualquier cabo con 3 meses de entrenamiento habría identificado como un desastre esperando suceder. Yo mantuve la boca cerrada porque eso era lo que hacías cuando eras el nuevo, cuando llegabas a un lugar con cicatrices que no podías explicar y un currículum que decía experiencia en logística militar, pero que para ellos solo significaba tipo que no sabe usar Excel y probablemente tiene problemas para seguir órdenes simples, y la verdad es que esa mañana, mientras me afeitaba frente al espejo empañado de mi departamento de una habitación en el lado barato de la ciudad, había visto en mis propios ojos algo que me asustó más que cualquier enfrentamiento armado. La duda de si realmente servía para algo más allá de la guerra. Me llamo Daniel Cortés, tengo 34 años y 8 meses desde que dejé el servicio, y esta es la historia de cómo un grupo de ejecutivos corporativos que pensaban que estrategia era una palabra que se usaba en presentaciones de PowerPoint aprendieron que hay cosas que no se enseñan en las escuelas de negocios, cosas que solo aprendes cuando tu vida y la vida de las personas bajo tu mando dependen de cada decisión que tomas, cuando no hay segundas oportunidades ni reuniones de seguimiento para corregir errores porque los errores se miden en vidas perdidas, en familias destruidas, en funerales con banderas dobladas en triángulos perfectos que se entregan a madres que nunca volverán a ser las mismas, pero también es la historia de cómo aprendí que el verdadero enemigo no siempre está frente a ti con un arma, sino que a veces se sienta a tu lado en la oficina, sonriendo mientras te hunde el cuchillo entre las costillas con comentarios pasivo-agresivos y memorándums que cuestionan tu competencia, y de cómo descubrí que la batalla más difícil que había enfrentado no fue en ningún campo de operaciones extranjero, sino en esa torre de oficinas de 18 pisos en el centro de la ciudad, donde la guerra se libraba con palabras afiladas y políticas de oficina que eran tan letales como cualquier arma que hubiera conocido. Había llegado a Corporativo Nexus Solutions 6 meses antes, en uno de esos días grises de marzo donde el cielo parece una lámina de metal oxidado y el aire huele a lluvia que nunca termina de caer, con un traje que había comprado en una tienda de descuento porque mi guardarropa militar no incluía exactamente vestimenta corporativa, y cuando la recepcionista, una mujer llamada Sandra con cabello teñido de rubio y uñas decoradas con pequeños cristales que brillaban bajo las luces del lobby, me preguntó si tenía una cita. Hubo algo en la forma en que levantó la ceja izquierda que me hizo sentir como si hubiera entrado al lugar equivocado, como si mi presencia allí fuera un error administrativo que alguien tendría que corregir pronto. Pero le di mi nombre y ella hizo una llamada y 5 minutos después apareció Marcos Beltrán, el director de recursos humanos, un hombre delgado con gafas de diseñador y una sonrisa que no llegaba a sus ojos, quien me estrechó la mano con un apretón flojo que me dijo todo lo que necesitaba saber sobre él, y me llevó a través de pasillos decorados con fotografías en blanco y negro de edificios modernos y frases motivacionales impresas en letras grandes sobre las paredes que decían cosas como, la innovación es nuestro compromiso, y, juntos alcanzamos la excelencia, palabras que sonaban bien pero que yo había aprendido a reconocer como el tipo de retórica vacía que usan las organizaciones cuando no tienen una verdadera misión, cuando no hay algo real por lo que luchar, solo números en hojas de cálculo y bonos trimestrales que determinaban si la gente comía bien o mal ese mes. La entrevista había sido 3 semanas antes, un proceso extraño donde me hicieron preguntas sobre mi experiencia liderando equipos en ambientes de alta presión, y cómo manejaba conflictos interpersonales, y yo había tratado de traducir años de operaciones tácticas en lenguaje corporativo, diciendo cosas como coordinación de recursos logísticos en territorios hostiles, cuando lo que realmente quería decir era mantener a 25 hombres con vida mientras movíamos suministros a través de áreas donde cada piedra podía ser una bomba y cada esquina una emboscada, pero ellos asentían y tomaban notas en sus tablets y parecían impresionados por mis
habilidades de gestión de crisis, sin entender realmente que la gestión de crisis en mi mundo anterior significaba decidir en 3 segundos si disparabas primero o esperabas a confirmar una amenaza, sabiendo que cualquiera de las dos opciones podía significar que alguien no regresaba a casa, y al final me ofrecieron el puesto de coordinador de operaciones con un salario que era más dinero del que había visto junto en mi vida, pero que para ellos probablemente era el mínimo que pagaban a cualquiera con un título universitario, que yo no tenía porque mi educación había venido en forma de manuales de tácticas militares y lecciones aprendidas en el campo, donde el precio del conocimiento se pagaba con sangre y sudor y noches sin dormir preguntándote si habías tomado las decisiones correctas. El primer mes fue como aprender un idioma completamente nuevo, un idioma donde palabras comunes significaban cosas diferentes, donde sinergia era aparentemente algo bueno aunque sonara como una enfermedad, donde thinking outside the box era lo que todos decían que querían, pero lo que realmente querían era que pensaras dentro de una caja muy específica que ellos ya habían definido. Y yo pasaba las noches en mi departamento estudiando términos corporativos como si fueran códigos enemigos que necesitaba descifrar, viendo vídeos en YouTube sobre cómo usar Microsoft Project y SAP y todas esas herramientas que supuestamente hacían el trabajo más eficiente, pero que a mí me parecían complicaciones innecesarias para tareas que podían resolverse con un simple diagrama y comunicación clara, porque en el ejército aprendías rápido que la complejidad mata, que los planes elaborados se desmoronaban al primer contacto con la realidad, y que lo que mantenía vivas a las personas era la simplicidad, la claridad, y la capacidad de adaptarse sobre la marcha sin quedarte paralizado por protocolos y procedimientos que no tenían sentido en el terreno. Mi oficina era un cubículo en el 4º piso, un espacio de 2 metros por 2 metros rodeado de paneles de tela gris que absorbían el sonido y la luz y la esperanza, con una computadora que tardaba 5 minutos en encender y una silla que me hacía doler la espalda después de 2 horas sentado, y a mi izquierda estaba Patricia Ruiz, una mujer de 40 y tantos años que llevaba 15 años en la empresa y que parecía haber absorbido toda la amargura acumulada de esa década y media, quien me miraba con una mezcla de curiosidad y desdén cada vez que hacía una pregunta sobre algún proceso, como si mis preguntas fueran evidencia de mi incompetencia más que de mi deseo genuino de entender cómo funcionaban las cosas allí, y a mi derecha estaba Julio Mendoza, un recién graduado de la universidad con un título en Administración de Empresas y una confianza que no estaba respaldada por ninguna experiencia real, quien hablaba constantemente sobre optimización y eficiencia, usando términos que había aprendido en sus clases pero que no tenía idea de cómo aplicar en situaciones reales, y yo los escuchaba mientras trabajaba, tratando de entender no solo las tareas que me asignaban sino también la cultura invisible de ese lugar, las reglas no escritas sobre quién hablaba en las reuniones y quién se quedaba callado, quién recibía crédito por las ideas y quién hacía el trabajo real sin reconocimiento alguno. Las reuniones eran particularmente difíciles al principio, esas sesiones interminables donde la gente hablaba durante horas sin realmente decir nada, donde las discusiones giraban en círculos sin llegar a conclusiones, donde todos tenían opiniones pero nadie parecía dispuesto a tomar decisiones, y yo me sentaba allí sintiendo cómo mi sangre hervía porque había pasado años en ambientes donde las decisiones se tomaban rápido porque tenían que tomarse rápido, donde un minuto de indecisión podía costar vidas, y aquí estaban estos ejecutivos debatiendo durante 2 horas sobre el color de los folders para un reporte trimestral, como si fuera el problema más importante del mundo, como si no hubiera cosas reales en juego, y la primera vez que sugerí que tal vez podíamos simplemente tomar una decisión y ajustar después si era necesario, Roberto me miró como si hubiera sugerido que prendiéramos fuego al edificio, y dijo con esa sonrisa condescendiente que usaba cuando quería hacer sentir pequeño a alguien: Daniel, aquí en el mundo corporativo necesitamos analizar todas las variables antes de proceder, no podemos simplemente actuar por impulso como en tus tiempos militares, y la forma en que dijo, tus tiempos militares, hizo que sonara como si estuviera hablando de un pasatiempo vergonzoso más que de años de servicio. Como si la experiencia que yo traía no tuviera valor alguno en su mundo de spreadsheets y presentaciones. Pero yo me callé la boca y asentí y seguí haciendo mi trabajo, porque eso era lo que necesitabas hacer cuando eras el nuevo, cuando estabas tratando de construir una vida civil después de años donde tu identidad completa había estado envuelta en el uniforme que vestías y las misiones que cumplías, y cada noche volvía a mi departamento y me preparaba cena en esa cocina diminuta con solo 2 hornillas que funcionaban, usualmente algo simple como arroz con pollo o pasta con salsa de lata,
y comía solo frente a la televisión viendo las noticias o algún programa que no requería mucha atención, y trataba de no pensar en mis hermanos de armas, en los hombres y mujeres con quienes había servido y que sabían exactamente quién era yo, que habían visto lo mejor y lo peor de mí y aún así me habían cubierto las espaldas, y me preguntaba si ellos también estaban luchando con esta transición, si ellos también se sentaban en oficinas donde nadie entendía lo que habíamos vivido, donde las batallas eran por espacios de estacionamiento y los enemigos eran compañeros de trabajo que te saboteaban en reuniones, y la soledad de eso era peor que cualquier noche que había pasado en una base remota, porque al menos allí estábamos solos juntos, compartiendo la carga, mientras que aquí estaba solo de verdad, sin nadie que hablara mi idioma o entendiera las referencias que hacía sin pensar. La cosa empeoró en el tercer mes cuando Roberto me asignó mi primer proyecto importante, una reestructuración completa del sistema de distribución logística, para uno de nuestros clientes más grandes, una cadena de tiendas departamentales con 120 locaciones en todo el país que estaba perdiendo dinero porque sus productos no llegaban a tiempo a las tiendas correctas, resultando en exceso de inventario en unos lugares y escasez en otros, y cuando revisé sus operaciones actuales me di cuenta inmediatamente de que el problema no era la logística en sí sino la falta de comunicación entre los diferentes departamentos, que cada equipo estaba optimizando para sus propios objetivos sin considerar el sistema completo, exactamente el tipo de error que en el ejército aprendías a evitar desde el primer día porque cuando tienes diferentes unidades operando sin coordinación real, terminas con fuego amigo y misiones fallidas y gente muriendo por falta de información compartida, y pasé 2 semanas analizando sus flujos de trabajo, creando diagramas que mostraban dónde estaban los cuellos de botella, identificando los puntos exactos donde la comunicación se rompía, y desarrollé una propuesta que era simple pero efectiva. Crear un centro de comando unificado donde todas las decisiones de distribución se coordinaran, establecer protocolos claros de comunicación entre departamentos, e implementar un sistema de revisión diaria donde los problemas se identificaran y resolvieran en tiempo real antes de que se convirtieran en crisis. Presenté mi propuesta en una reunión un martes por la tarde, con toda la confianza de alguien que sabía que su análisis era sólido, que había identificado correctamente el problema y ofrecido una solución viable, y durante los primeros 5 minutos mientras explicaba mi enfoque, Roberto y los otros gerentes me escucharon en silencio, algunos tomando notas, otros mirando sus teléfonos, y cuando terminé hubo un momento de silencio que se extendió demasiado, ese tipo de silencio incómodo que te dice que algo no está bien, y entonces Roberto se aclaró la garganta y dijo: «Daniel, apreciamos tu entusiasmo, pero creo que estás simplificando demasiado un problema complejo. Esto no es una operación militar donde puedes simplemente dar órdenes y esperar que todos las sigan. En el mundo corporativo necesitamos considerar factores como la autonomía departamental, las culturas organizacionales establecidas, y las sensibilidades políticas de los stakeholders involucrados, y yo quise decirle que justamente ese tipo de pensamiento complicado era lo que estaba causando el problema, que la autonomía departamental sin coordinación central era una receta para el desastre, que las culturas organizacionales que priorizaban los egos sobre la eficiencia necesitaban cambiar, pero en lugar de eso solo asentí y dije que revisaría mi propuesta, y Patricia, que había estado callada todo el tiempo, finalmente habló y dijo: «Tal vez Daniel necesita un poco más de tiempo para entender cómo funcionan las cosas aquí antes de proponer cambios tan radicales», y la forma en que lo dijo, con esa voz dulce pero con veneno debajo, me hizo entender que esto no era sobre la propuesta en absoluto, sino sobre establecer jerarquías, sobre ponerme en mi lugar, sobre asegurarse de que el veterano nuevo no se pusiera demasiado cómodo o pensara que su experiencia militar significaba algo en su mundo. Después de esa reunión, las cosas cambiaron sutilmente, o tal vez siempre habían sido así y yo simplemente no lo había notado antes porque estaba demasiado ocupado tratando de aprender y adaptarme, pero ahora veía claramente los patrones, la forma en que mis correos electrónicos tardaban más en recibir respuestas que los de otros, la forma en que mis sugerencias en reuniones eran ignoradas o descartadas rápidamente mientras que las mismas ideas propuestas por Julio o Patricia eran consideradas y discutidas, la forma en que Roberto me asignaba tareas que eran importantes pero nunca visibles, el trabajo de fondo que mantenía las cosas funcionando pero que nadie notaba o apreciaba, mientras que los proyectos glamorosos con presentaciones para clientes iban a otros, y empecé a entender que había 2 tipos de conocimiento valorados en ese lugar.
El conocimiento académico que venía con títulos universitarios y certificaciones oficiales, y el conocimiento social que venía de años de navegar la política corporativa, y mi conocimiento, el tipo que venías de experiencia real en situaciones de alta presión donde los errores tenían consecuencias mortales, simplemente no encajaba en ninguna de esas categorías y por lo tanto no tenía valor para ellos. Fue en el cuarto mes cuando escuché por primera vez el apodo, el veterano inútil, dicho en voz baja por alguien en el pasillo. No lo suficientemente bajo como para que yo no lo escuchara, pero no lo suficientemente alto como para que pudiera identificar definitivamente quién lo había dicho, y el dolor de esas palabras fue sorprendentemente agudo, como un puñetazo en el estómago que te deja sin aire, porque yo había dado años de mi vida al servicio, había visto cosas que me despertaban en las noches con sudores fríos, había cargado con el peso de decisiones que ninguna persona debería tener que tomar, y ahora estaba aquí siendo reducido a un chiste de oficina, a una anécdota que la gente compartía durante los almuerzos sobre el exsoldado que no podía adaptarse al mundo real, y esa noche en mi departamento, sentado en el piso con la espalda contra la pared porque a veces los muebles se sentían demasiado suaves después de años durmiendo en catres y bolsas de dormir, me pregunté seriamente si había cometido un error al dejar el servicio, si debería haber reenlista cuando tuve la oportunidad, porque al menos allí sabía quién era, sabía cuál era mi propósito, sabía que lo que hacía importaba, mientras que aquí me sentía como un fantasma, presente pero invisible, ocupando espacio pero sin realmente pertenecer a este mundo de corbatas y presentaciones de PowerPoint y guerras que se libraban con memorándums y emails pasivo-agresivos. Pero algo cambió en mí esa noche, algo se endureció en mi interior, ese mismo lugar que se había endurecido cuando estuve bajo fuego por primera vez y entendí que o te quebrabas o te volvías más fuerte, que no había término medio en situaciones extremas, y tomé la decisión de que no iba a quebrarme, no después de todo lo que había sobrevivido, no por gente que jugaba a la guerra en salas de conferencias sin entender lo que la guerra realmente significaba, y empecé a ver mi situación desde una perspectiva diferente, no como un empleado tratando de encajar en su cultura, sino como un operador en territorio hostil que necesitaba entender el terreno, identificar las amenazas, y desarrollar una estrategia para cumplir la misión, y mi misión era simple: demostrar el valor de lo que yo traía a la mesa, no en sus términos sino en términos que no pudieran ignorar, en resultados concretos que hablaran más fuerte que cualquier título universitario o años de experiencia navegando la política corporativa. Empecé a observar todo con ojos diferentes, tomando notas mentales de los patrones que veía, la forma en que los proyectos se desarrollaban, los puntos donde fallaban, las razones por las que fallaban, y lo que descubrí fue fascinante y frustrante a la vez, porque la empresa estaba llena de gente inteligente, gente con educación y habilidades técnicas, pero operaban en silos, cada departamento protegiendo su territorio como si fueran señores feudales en la Edad Media, compartiendo información solo cuando era absolutamente necesario, compitiendo por recursos y reconocimiento en lugar de colaborar hacia objetivos comunes, y podía ver exactamente cómo esto estaba saboteando proyecto tras proyecto, cómo las iniciativas que tenían potencial morían no por falta de talento o recursos sino por falta de coordinación, por egos que se interponían en el camino de la eficiencia, por una estructura organizacional que recompensaba el comportamiento tribal en lugar del trabajo en equipo verdadero, y era exactamente el tipo de disfunción que en el ejército se identificaba y se corregía rápidamente porque no podías darte el lujo de tener unidades que no se comunicaban o que competían entre sí cuando enfrentabas un enemigo real que definitivamente estaba coordinado y definitivamente estaba tratando de matarte. El punto de inflexión llegó en el mes 6, cuando la empresa aseguró su contrato más grande hasta la fecha, un proyecto masivo con una corporación multinacional que quería reestructurar completamente sus operaciones en América Latina, un contrato valorado en $20 millones que representaba casi un tercio de los ingresos anuales proyectados de la empresa, y todo el edificio vibró con la excitación de este logro, con gente celebrando en los pasillos y Roberto dando un discurso inspirador en el lobby sobre cómo este contrato validaba años de trabajo duro y posicionaba a la empresa para un crecimiento exponencial. Y durante las siguientes 2 semanas hubo reuniones maratónicas para planificar la implementación, con consultores externos traídos para dar su opinión, con presentaciones elaboradas sobre cronogramas y entregables y matrices de responsabilidad, y yo asistí a estas reuniones callado, observando, tomando notas, y viendo cómo desarrollaban un plan que era impresionante en el papel pero que tenía fallas fundamentales que cualquier persona con experiencia en operaciones complejas habría identificado inmediatamente.
El plan que propusieron era básicamente esto: dividir el proyecto en 12 fases separadas, cada una manejada por un equipo diferente, con coordinación mínima entre equipos porque asumían que si cada equipo hacía bien su parte, todo se juntaría perfectamente al final, como piezas de un rompecabezas que encajan automáticamente, y establecieron un cronograma ambicioso de 18 meses con muy poco margen para problemas o retrasos, y cuando alguien preguntó sobre planes de contingencia, Roberto respondió con confianza que no necesitaban planes de contingencia porque habían hecho la planeación apropiada y cada fase tenía objetivos claros y equipos capaces, y yo me quedé sentado allí pensando en todas las operaciones militares que había visto fallar precisamente por ese tipo de pensamiento mágico, por la creencia de que los planes sobreviven al contacto con la realidad, por la arrogancia de pensar que si algo puede salir mal simplemente no saldrá mal si tienes suficiente confianza, y quise advertirles sobre los 100 problemas que veía en su enfoque, pero recordé lo que había pasado la última vez que había ofrecido mi opinión y decidí que esta vez sería diferente, que esta vez no les daría mis opiniones sino que esperaría a que cometieran sus errores y entonces demostraría por qué estaban equivocados de la única manera que entenderían, con resultados. El proyecto comenzó con gran fanfarria en octubre, con un evento de lanzamiento donde el cliente voló a ejecutivos de alto nivel y Roberto dio otra presentación elaborada sobre su visión para la transformación, usando palabras como disruptivo y paradigmático, que sonaban impresionantes pero no significaban mucho, y los primeros 2 meses fueron relativamente tranquilos porque la fase 1 era mayormente trabajo preparatorio, investigación y análisis que no requería mucha coordinación, pero yo podía ver las grietas formándose, los pequeños problemas que no se estaban abordando, las suposiciones que se estaban haciendo sin verificación, las decisiones que se posponían porque requerían la aprobación de múltiples departamentos y nadie quería ser el primero en comprometerse con un curso de acción, y era como ver un accidente en cámara lenta, sabiendo exactamente lo que iba a pasar pero siendo incapaz de detenerlo porque nadie te estaba escuchando, porque eras solo el veterano inútil que no entendía cómo funcionaban las cosas en el mundo corporativo. La crisis llegó en diciembre, justo antes de las vacaciones de fin de año, cuando 3 cosas salieron mal simultáneamente de formas que nadie había anticipado pero que yo había visto venir desde el principio. Primero, el equipo encargado de la fase 2 descubrió que las suposiciones sobre los sistemas existentes del cliente eran incorrectas, que la documentación que les habían proporcionado estaba desactualizada por 2 años y que las integraciones que habían planeado no funcionarían con la infraestructura actual. Segundo, el equipo de la fase 3, que había estado esperando los entregables de la fase 2 para comenzar su trabajo, entró en pánico cuando se dieron cuenta del retraso y empezaron a hacer suposiciones propias y a trabajar en paralelo sin coordinar con nadie, creando efectivamente 2 versiones incompatibles de la misma solución. Y tercero, el cliente, que había estado notando las señales de problemas en las actualizaciones semanales, amenazó con cancelar el contrato completo si no veían un plan concreto para volver al cronograma en las próximas 2 semanas, y de repente el proyecto que iba a salvar a la empresa se había convertido en el proyecto que podía hundirla, y entré a la oficina una mañana y encontré a la mitad del personal de gerencia en una reunión de emergencia que había empezado a las 6 de la mañana y que todavía estaba en progreso a las 11, con gente pálida y ojerosa saliendo cada hora para tomar café y hacer llamadas urgentes, y el pánico era palpable en el aire. Ese tipo de pánico que viene cuando la gente se da cuenta de que el suelo bajo sus pies no es tan sólido como pensaban. Fue Patricia quien finalmente vino a mi cubículo ese día, cerca de las 3 de la tarde, con una expresión que nunca le había visto antes, una mezcla de orgullo herido y desesperación apenas contenida, y me dijo sin preámbulos: Roberto quiere verte en la sala de conferencias principal, ahora. Y yo cerré mi laptop y la seguí a través de los pasillos que estaban extrañamente vacíos porque todos estaban o en reuniones o escondiéndose en sus oficinas evitando el drama, y cuando entré a la sala de conferencias encontré a Roberto sentado en la cabecera de la mesa larga de roble que probablemente costaba más que mi salario de 3 meses, con ojeras profundas bajo sus ojos y su corbata aflojada, rodeado por otros 4 gerentes que se veían igualmente devastados, y había papeles esparcidos por toda la mesa, impresiones de cronogramas y gráficos de Gantt y proyecciones financieras marcadas con highlighters de colores brillantes, evidencia física del desastre que estaban enfrentando, y Roberto me miró y por primera vez desde que lo conocí no había condescendencia en su mirada, solo agotamiento y algo que se parecía peligrosamente a la desesperación, y me dijo: Daniel,
Necesitamos tu ayuda. Necesitamos ver este proyecto con ojos frescos, alguien que no haya estado tan involucrado en la planeación inicial, y pensamos que tal vez tu experiencia con gestión de crisis podría darnos una perspectiva diferente. Así que, ¿qué ves cuando miras este desastre? Y allí estaba, el momento que había estado esperando sin saberlo, la oportunidad de demostrar que mi experiencia no era inútil, que los años que había pasado liderando hombres en situaciones imposibles tenían valor real incluso en este mundo de oficinas y proyectos corporativos, y podría haber sido mezquino, podría haber disfrutado su desesperación como revancha por los meses de ser tratado como un incompetente, pero cuando miré alrededor de esa mesa vi algo que reconocía. Vi gente buena que se había metido en una situación mala no por malicia sino por ignorancia, por no saber lo que no sabían, y recordé todas las veces que yo había estado en situaciones similares, cuando una misión se había complicado y las vidas de mi equipo dependían de que yo tomara las decisiones correctas bajo presión, y esos momentos me habían enseñado que el liderazgo no es sobre venganza o demostrar que tienes razón, sino sobre hacer lo que sea necesario para sacar a tu equipo del otro lado con vida. Así que me senté en la silla que Roberto señaló y pedí que me explicaran exactamente dónde estaban parados. Cada detalle del problema sin azúcar ni excusas, solo los hechos crudos de la situación. Pasaron las siguientes 2 horas explicándome todo, mostrándome los cronogramas originales y los cronogramas actuales, las dependencias entre fases que se habían roto, las suposiciones que habían fallado, las promesas que le habían hecho al cliente que ya no podían cumplir. Y yo escuchaba tomando notas en un cuaderno que siempre llevaba conmigo, un hábito del ejército donde no podías confiar en tecnología que podía fallar en el campo, y mientras hablaban yo dibujaba diagramas, no diagramas elegantes de computadora, sino bocetos simples con flechas y cajas que mostraban flujos de información y dependencias críticas, y cuando terminaron de hablar hubo un silencio expectante mientras yo revisaba mis notas, organizando mis pensamientos, y finalmente levanté la vista y les dije: el problema fundamental es que han estado tratando este proyecto como 12 proyectos separados en lugar de una sola operación integrada. Cada equipo está optimizando para sus propios objetivos sin visibilidad del impacto en el sistema completo, no tienen un comando centralizado que coordine acciones y tome decisiones en tiempo real, y su estructura de comunicación es demasiado lenta y fragmentada para responder a problemas emergentes antes de que se conviertan en crisis. Y Roberto me miró con una expresión confundida y dijo: pero ese fue exactamente el enfoque que tú sugeriste hace 4 meses y que rechazamos, y yo asentí y respondí: sí, lo fue. Pero ahora no estamos hablando de prevención, estamos hablando de recuperación, y la buena noticia es que todavía es rescatable si están dispuestos a hacer cambios significativos en cómo están operando, cambios que van a incomodar a algunas personas y van a requerir que ustedes como líderes realmente lideren en lugar de solo administrar. Les expliqué mi plan en términos que esperaba que entendieran, dibujando paralelos entre operaciones militares y operaciones corporativas, usando ejemplos de situaciones que había enfrentado donde habíamos tenido que adaptarnos sobre la marcha cuando los planes originales se habían desmoronado, y la esencia de mi propuesta era simple pero requería cambios fundamentales en cómo estaban trabajando. Primero, necesitaban establecer inmediatamente un centro de comando de proyecto, una sala física donde representantes de cada equipo se reunirían diariamente para sincronizar actividades, identificar problemas, y tomar decisiones sin tener que escalar todo a través de jerarquías burocráticas. Segundo, necesitaban redesignar las fases del proyecto para reducir dependencias, creando trabajo paralelo real donde fuera posible en lugar del paralelo falso que habían intentado. Tercero, necesitaban ser brutalmente honestos con el cliente sobre qué partes del alcance original eran realistas y qué partes necesitaban renegociarse, porque tratar de cumplir promesas imposibles solo llevaría a fallar en todo en lugar de tener éxito en las cosas que realmente importaban. Y cuarto, necesitaban empoderar a las personas en el terreno para tomar decisiones tácticas sin requerir aprobaciones interminables, estableciendo objetivos claros y luego confiando en que la gente haría su trabajo sin microgestión constante. Esperaba resistencia, esperaba que me dijeran de nuevo que yo no entendía cómo funcionaba el mundo corporativo, pero en lugar de eso Roberto me miró por un largo momento y luego preguntó: ¿cuánto tiempo necesitas para implementar esto? Y yo respondí: puedo tener el centro de comando operacional mañana, la reestructuración de fases tomará 3 días si tengo autoridad para hacer los cambios sin comités de aprobación. La conversación con el cliente debería suceder esta semana mientras todavía tenemos algo de credibilidad,
y los cambios culturales sobre toma de decisiones empezarán a mostrar efecto en 2 semanas si todos ustedes lo respaldan consistentemente. Y él asintió lentamente y dijo algo que nunca pensé que escucharía de él. Está bien. Daniel, este es tu proyecto ahora. Tienes autoridad completa para hacer lo que necesitas hacer. Solo tráenos de vuelta del borde del precipicio. Y en ese momento sentí algo que no había sentido en meses, esa sensación de claridad y propósito que viene cuando sabes exactamente qué necesitas hacer y tienes las herramientas para hacerlo. Cuando el caos se organiza en tu mente en pasos concretos y accionables. Cuando el entrenamiento y la experiencia se activan y simplemente sabes cómo proceder. Esa noche no dormí mucho, no porque estuviera ansioso o asustado, sino porque estaba planeando. Mi mente trabajando en el problema desde todos los ángulos, identificando recursos que necesitaría, personas clave que necesitaba reclutar para roles específicos, conversaciones difíciles que necesitaba tener, y había una energía familiar en esto, la misma energía que solía sentir antes de operaciones importantes, ese estado de enfoque intenso donde todo lo demás se desvanece y solo existe la misión. Y llegué a la oficina a las 5 de la mañana del día siguiente, 2 horas antes que cualquier otra persona, y empecé a preparar la sala de conferencias del 5º piso que iba a ser nuestro centro de comando, moviendo muebles, instalando pizarras blancas adicionales que encontré en un closet de suministros, creando estaciones de trabajo para los representantes de equipo, y cuando la gente empezó a llegar a las 7 encontraron un email mío esperándolos, citándolos a una reunión obligatoria a las 9 en punto, no una solicitud sino una orden, y podía imaginar su sorpresa al ver ese tono viniendo de mí, del veterano inútil que había sido prácticamente invisible por meses. La reunión de las 9 fue tensa al principio, con 20 personas amontonadas en la sala de conferencias que acababa de convertir en centro de comando, muchas de ellas visiblemente confundidas sobre por qué estaban allí o qué autoridad tenía yo para convocarlas, y esperé a que todos se sentaran y entonces cerré la puerta y me paré al frente de la sala y les dije sin rodeos, este proyecto está al borde del colapso, el cliente está considerando cancelar el contrato, y tenemos 2 semanas para demostrarles que sabemos lo que estamos haciendo, así que todo lo que pensábamos que sabíamos sobre cómo íbamos a hacer esto necesita ser reevaluado empezando ahora. Roberto me ha dado autoridad completa para reestructurar las operaciones, y sé que algunos de ustedes probablemente están pensando quién demonios soy yo para decirles cómo hacer su trabajo, pero aquí está la verdad. Yo he dirigido operaciones más complejas que esta en circunstancias más difíciles que estas, y lo que aprendí es que cuando una operación está fallando, no es momento para egos o política o preocuparse por quién recibe crédito, es momento para hacer lo que funciona, incluso si es diferente a lo que estábamos haciendo antes, incluso si es incómodo, incluso si significa admitir que nos equivocamos. Así que les voy a explicar cómo vamos a operar de ahora en adelante, y pueden estar de acuerdo o no, pero lo que no pueden hacer es sabotear esto activa o pasivamente, porque si este proyecto falla, no falla solo Roberto o yo, falla toda la empresa, y eso significa sus trabajos, sus familias, todo lo que han construido aquí. Vi rostros sorprendidos, algunos ofendidos, pero también vi rostros que mostraban alivio, gente que había sabido que las cosas no estaban funcionando pero que no había tenido el poder o la autoridad para cambiarlas, y procedí a explicar el nuevo modelo operativo. Cada uno de ellos representaría a su equipo en reuniones diarias de sincronización de 30 minutos cada mañana a las 8 en punto, sin excusas, sin ausencias, donde reportarían progreso, identificarían blockers, y coordinarían dependencias. Las decisiones tácticas se tomarían en esas reuniones por consenso rápido o, si el consenso no era posible, por mí como comandante de proyecto, sin escalar a Roberto o al comité ejecutivo a menos que involucrara recursos adicionales o cambios fundamentales de alcance. Cada equipo tendría autonomía completa para ejecutar su parte siempre y cuando se mantuvieran dentro de los parámetros acordados y comunicaran proactivamente cualquier problema. Y establecí 3 reglas no negociables. 1. No se oculta información mala. Los problemas se reportan inmediatamente sin importar qué tan vergonzosos o inconvenientes sean, porque los problemas escondidos se convierten en crisis. 2. No se culpa a nadie por errores honestos o malas suposiciones, solo se les culpa por no aprender de esos errores. Y 3. El éxito de cualquier equipo es éxito de todos, y el fracaso de cualquier equipo es fracaso de todos. No más competencia interna, solo colaboración hacia el objetivo común de entregar este proyecto. Julio fue el primero en hablar después de mi explicación.
con ese tono desafiante que usaba cuando quería demostrar que era el más listo en la sala, y preguntó: ¿Y qué pasa si no estamos de acuerdo con tu evaluación de la situación o tu plan de rescate? Y yo lo miré directamente y respondí: entonces preséntame una alternativa mejor con datos que la respalden y estaré feliz de considerarla, pero lo que no voy a hacer es perder tiempo en debates filosóficos sobre enfoques teóricos mientras el proyecto se hunde. Tú tienes experiencia en metodologías de gestión de proyectos que yo no tengo. Yo tengo experiencia en operaciones bajo presión que tú no tienes. Así que si podemos combinar esas experiencias sin que ninguno de nosotros se ponga defensivo sobre su dominio, probablemente llegaremos a mejores soluciones que cualquiera de nosotros desarrollaría solo. Y vi algo cambiar en su expresión, como si no hubiera esperado que le ofreciera colaboración genuina en lugar de una pelea por dominancia, y asintió lentamente y dijo: está bien. Puedo trabajar con eso, y sentí que algo se relajaba en la sala, como si todos hubieran estado esperando para ver si esto iba a ser otro power trip corporativo o si realmente estaba tratando de resolver el problema. Los primeros 3 días fueron intensos, trabajando a veces 16 horas diarias mientras reestructurábamos las fases del proyecto, yo colaborando estrechamente con los líderes de equipo para entender las limitaciones técnicas que enfrentaban y cómo podíamos trabajar alrededor de ellas, y descubrí algo que probablemente debí haber sabido desde el principio. La gente de corporativo Nexus Solutions realmente sabía lo que estaba haciendo en términos técnicos, eran buenos en sus especialidades, el problema nunca había sido competencia individual sino coordinación colectiva, y cuando removías las barreras burocráticas y la política de oficina y simplemente dejabas que la gente inteligente hablara directamente entre sí y resolviera problemas juntos, cosas asombrosas pasaban. Encontramos formas de reducir dependencias críticas que todos habían asumido que eran inmovibles, identificamos 3 fases completas que podían fusionarse sin perder funcionalidad porque habían sido separadas artificialmente por líneas departamentales más que por necesidad técnica, y Patricia, quien yo había esperado que fuera mi mayor oponente dado nuestro historial, resultó ser una de las aliadas más valiosas porque ella conocía todos los secretos oscuros de la empresa, todas las relaciones informales y canales no oficiales que hacían que las cosas realmente sucedieran más allá de los organigramas oficiales. La reunión con el cliente fue el viernes de esa semana, y Roberto insistió en que yo lo acompañara, diciendo que necesitaban escuchar directamente de la persona que estaba dirigiendo el esfuerzo de recuperación, y volamos a Ciudad de México donde el cliente tenía sus oficinas principales, un edificio elegante de vidrio y acero en Santa Fe, y nos reunimos con su CIO y su equipo de transformación digital en una sala de juntas en el piso 20 con vistas a la ciudad, y ellos estaban claramente escépticos, con esa expresión educadamente hostil que tienen los ejecutivos cuando esperan escuchar excusas sobre por qué las cosas no están saliendo según lo planeado. Y Roberto comenzó la presentación con disculpas y explicaciones sobre las complejidades inesperadas que habíamos encontrado. Pero yo podía ver que estábamos perdiendo a la audiencia. Sus ojos comenzaban a vagar, estaban mirando sus teléfonos, ya estaban mentalmente redactando el email de cancelación del contrato, así que interrumpí a Roberto, algo que nunca se hace en jerarquías corporativas pero que a veces necesitas hacer cuando la misión está en riesgo, y le dije al CIO directamente: con su permiso, déjeme ser completamente franco con usted, cometimos errores significativos en la planeación inicial de este proyecto, hicimos suposiciones que resultaron incorrectas y estructuramos las fases de una manera que creó dependencias frágiles, pero en los últimos 5 días hemos reestructurado completamente cómo estamos operando. Y lo que quiero mostrarle no es una serie de excusas sobre por qué fallamos, sino un plan concreto y realista de cómo vamos a tener éxito, y lo más importante, quiero ser honesto con usted sobre qué partes del alcance original podemos entregar en el cronograma que acordamos y qué partes necesitamos renegociar. El CIO, un hombre llamado Fernando Montoya con pelo gris y una expresión que no revelaba nada, me miró por un momento largo y luego dijo: finalmente alguien que me habla como adulto. Continúa. Tienes mi atención, y pasé la siguiente hora mostrándoles no presentaciones de PowerPoint con gráficos bonitos sino diagramas de trabajo real en pizarras blancas, explicando exactamente dónde estábamos, qué habíamos aprendido, cómo habíamos adaptado nuestro enfoque, y más importante, siendo completamente transparente sobre las trade-offs que estábamos proponiendo, mostrándoles 3 opciones concretas. Opción A: mantener todo el alcance original pero extender el cronograma por 6 meses. Opción B: reducir el alcance en un 20% para mantener el cronograma original. U opción C:
un enfoque faseado donde entregábamos funcionalidad core en el cronograma original y funcionalidad adicional en fases subsecuentes, y para cada opción mostré análisis de riesgo honesto, no minimizando problemas potenciales sino explicando cómo los mitigaríamos, y cuando terminé Fernando se reclinó en su silla y discutió con su equipo en voz baja por varios minutos mientras Roberto y yo esperábamos, y finalmente se volvió hacia nosotros y dijo: Opción C, implementación faseada, pero quiero actualizaciones semanales directas de Daniel, no presentaciones filtradas a través de múltiples capas de gestión, necesito saber exactamente qué está pasando cuando está pasando, sin azúcar. ¿Puedes hacer eso? Y yo asentí y respondí: puedo y lo haré, tiene mi palabra, y algo en la forma en que lo dije, con esa certeza que viene de años de cumplir promesas cuando las vidas dependían de ello, debe haber resonado porque él sonrió, la primera sonrisa genuina que habíamos visto ese día, y dijo: está bien. Les doy otra oportunidad, no me decepcionen. El vuelo de regreso fue extraño, con Roberto callado por la primera mitad, mirando por la ventana del avión mientras sobrevolábamos montañas y ciudades iluminadas en la oscuridad, y finalmente se volvió hacia mí y dijo algo que claramente le costó decir: he sido un idiota contigo, desde el día que llegaste te traté como si tu experiencia no tuviera valor aquí, como si el ejército fuera algún tipo de parque de diversiones en lugar de lo que realmente es. Y hice eso porque, honestamente, me sentía amenazado, veía cómo analizabas situaciones, cómo identificabas problemas que yo no había visto, y en lugar de aprenderlo de ti, decidí que era más fácil descartarte como alguien que simplemente no entendía nuestro mundo, pero hoy vi lo equivocado que estaba. La forma en que manejaste a Fernando, la forma en que has reorganizado al equipo, la forma en que piensas sobre sistemas y coordinación, eso es exactamente lo que esta empresa necesita, lo que yo necesito aprender si voy a ser mejor en mi trabajo. Y yo no esperaba esa disculpa. No esperaba esa vulnerabilidad de alguien que había pasado meses haciéndome sentir invisible, y podría haber tomado la oportunidad de frotar su cara en ello, de decirle todas las formas en que él y los demás me habían tratado mal, pero en lugar de eso solo le dije: todos traemos diferentes experiencias a la mesa, lo que hice esta semana no lo podría haber hecho sin el conocimiento técnico de Julio, sin las conexiones de Patricia, sin tu autoridad para dar los cambios que necesitábamos. Así que no se trata de que mi experiencia sea mejor que la de nadie más, se trata de finalmente usar todas nuestras experiencias juntas en lugar de en compartimientos separados. Las siguientes semanas fueron un torbellino de actividad, con el centro de comando operando como un organismo viviente, pulsando con energía y urgencia pero también con enfoque y propósito, y la transformación en la cultura del equipo fue notable. Gente que había estado trabajando en silos durante años de repente estaba colaborando, compartiendo información libremente, pidiendo ayuda cuando la necesitaban en lugar de tratar de ocultar problemas por miedo a parecer incompetentes, y las reuniones de sincronización matutinas se convirtieron en algo que la gente realmente anticipaba en lugar de temer porque eran eficientes, concretas, y terminaban con todos sabiendo exactamente qué necesitaban hacer ese día y cómo su trabajo encajaba en el panorama general, y empezamos a recuperar tiempo perdido, no trabajando más horas, lo cual no era sostenible, sino trabajando más inteligentemente, eliminando trabajo duplicado, reduciendo reuniones innecesarias, tomando decisiones más rápido porque habíamos establecido principios claros y autoridad distribuida, y cuando encontrábamos problemas, que encontrábamos regularmente porque los problemas son inevitables en proyectos complejos, los resolvíamos en días en lugar de semanas porque teníamos el mecanismo y la cultura para hacerlo. No todo fue suave. Tuvimos un incidente mayor en enero cuando uno de nuestros desarrolladores senior renunció inesperadamente para tomar un trabajo en otra empresa, llevándose conocimiento crítico sobre partes del sistema que nadie más había documentado adecuadamente, y eso causó pánico inicial porque amenazaba con retrasar 2 fases críticas, pero implementamos lo que yo llamaba un After Action Review del ejército, donde el equipo se reunió y analizó sistemáticamente qué había salido mal, no para culpar a nadie sino para entender las vulnerabilidades en nuestros procesos, y descubrimos que no era solo un problema de documentación sino un problema más fundamental de que habíamos permitido que el conocimiento crítico se concentrara en individuos específicos en lugar de distribuirlo a través del equipo, así que implementamos una política de buddy system, donde cada persona tenía que tener al menos un respaldo que entendiera su área, no para reemplazarlos sino para asegurar continuidad,
Y eso terminó siendo una de las mejores decisiones que tomamos porque no solo nos protegió contra futuras salidas, sino que también mejoró la colaboración porque la gente estaba forzada a explicar su trabajo a otros, lo cual los ayudaba a ver sus propias suposiciones y encontrar mejoras. Fue en marzo, 5 meses después de que asumiera el proyecto, cuando cumplimos la primera fase principal de la implementación, entregando la funcionalidad core que habíamos prometido al cliente, y la presentación de entrega fue en sus oficinas nuevamente, pero esta vez no hubo tensión, solo satisfacción profesional mientras demostrábamos cada componente trabajando exactamente como se especificó, y Fernando me apartó después de la reunión y me dijo: «Sabes, cuando tu CEO me habló de ti por primera vez hace meses, mencionó que eras un veterano militar y honestamente eso me preocupó. Pensé que tal vez habían contratado a alguien por lástima o por algún programa de responsabilidad social, pero ahora entiendo por qué te tienen, la forma en que piensas sobre operaciones complejas, cómo manejas crisis, cómo desarrollas gente. Eso no se enseña en escuelas de negocios. Eso viene de experiencia real en situaciones donde los errores tienen consecuencias reales, y sus palabras significaron más para mí de lo que probablemente él supo porque validaban no solo mi trabajo en este proyecto sino años de servicio que a veces me había preguntado si realmente importaban, si habían valido los sacrificios que había hecho». De vuelta en la oficina, las cosas habían cambiado fundamentalmente en cómo me veían y trataban. Ya no era el veterano inútil o el nuevo raro que no entendía la cultura corporativa. Había ganado respeto de la manera en que se supone que ganas respeto. A través de resultados y consistencia, demostrando valor una y otra vez hasta que nadie podía negarlo, y empezaron a llegar invitaciones para participar en otros proyectos, para asesorar a otros equipos que estaban enfrentando desafíos, para dar presentaciones sobre nuestro enfoque de centro de comando y cómo otros departamentos podrían adoptarlo, y la parte más satisfactoria no fue el reconocimiento personal sino ver a las personas que había trabajado crecer en sus propias capacidades. Julio escribió un artículo para la revista interna de la empresa sobre lo que había aprendido de aplicar principios de operaciones militares a gestión de proyectos. Patricia fue promovida a gerente senior basándose en su trabajo en el proyecto, y Roberto, quien había tenido todas las razones para sentirse amenazado por mi éxito, en cambio se convirtió en mi mayor defensor, empujando para que la empresa adoptara metodologías similares en toda la organización. Pero también tuve conversaciones difíciles conmigo mismo durante este periodo, momentos de reflexión honesta sobre por qué había sido tan difícil la transición, por qué había sentido tanta resistencia inicial, y me di cuenta de que parte del problema había sido mío también, no solo de ellos, porque yo había entrado a ese ambiente corporativo con mis propios prejuicios, asumiendo que porque no habían servido en el ejército no podían entender liderazgo real o trabajo en equipo real, mirándolos con un poco de desprecio por sus problemas del primer mundo, que parecían triviales comparados con situaciones de vida o muerte que yo había enfrentado, y ese desprecio, aunque nunca lo expresé directamente, probablemente salió en formas sutiles, en mi lenguaje corporal, en mi tono, en mi impaciencia con sus procesos, y ellos lo habían sentido y habían respondido con su propia defensividad, así que fue un círculo vicioso de juicios mutuos que solo se rompió cuando las circunstancias nos forzaron a ver más allá de nuestras suposiciones y reconocer que todos teníamos algo valioso que contribuir, que diferentes tipos de experiencia no eran mejores o peores sino simplemente diferentes, y que la verdadera fortaleza venía de combinar esas perspectivas diversas en lugar de competir para demostrar cuál era superior. Hubo un momento particular que se quedó conmigo. Fue un viernes por la tarde después de una semana especialmente intensa, y el equipo completo del centro de comando decidió ir a un bar cercano para celebrar haber resuelto un problema técnico particularmente difícil, y yo casi no fui porque no era el tipo de actividad social a la que estaba acostumbrado. Prefería mi soledad después de días intensos, pero Julio insistió y Patricia literalmente no aceptó un no como respuesta, así que fui, y terminamos en este bar llamado El Refugio en una calle lateral con música en vivo y cerveza barata, y la conversación fluyó más fácilmente de lo que esperaba, gente compartiendo historias sobre sus vidas fuera del trabajo, sus familias, sus sueños, sus frustraciones, y en algún momento Patricia me preguntó directamente: «Daniel, ¿por qué te uniste al ejército?». Y esa era una pregunta que la gente me había hecho antes pero que usualmente evadía con respuestas genéricas sobre servicio y patriotismo, pero algo en ese ambiente, el ambiente de confianza que habíamos construido a través de meses de trabajo duro juntos, me hizo querer ser honesto,
Así que les conté sobre crecer en un pueblo pequeño donde no había muchas oportunidades, donde mi papá había trabajado en una fábrica por 30 años hasta que la cerraron y él quedó sin trabajo a los 52 años, demasiado viejo para empezar algo nuevo pero demasiado joven para retirarse, y cómo eso había roto algo en él, verlo sentado en casa día tras día viendo televisión con una mirada vacía, y cómo yo había jurado que nunca terminaría así, que encontraría algo que me diera propósito, y el ejército había sido eso. Me había dado estructura y misión y hermandad, pero también había tomado partes de mí que nunca iba a recuperar. Me había mostrado la fragilidad de la vida humana y la crueldad casual del mundo de formas que cambiaban cómo veías todo después, y cuando terminé de hablar hubo un silencio y pensé que tal vez había compartido demasiado, que había violado alguna regla no escrita sobre cuánta vulnerabilidad era apropiada. Pero entonces Julio dijo: mi papá fue similar, excepto que fue diabetes lo que lo mató lentamente, viéndolo deteriorarse durante años sin poder hacer nada, y entiendo eso de jurar que no terminarías igual, y otros empezaron a compartir sus propias historias, sus propias razones para estar donde estaban, sus propias batallas personales que habían peleado y seguían peleando, y me di cuenta de que todos estábamos lidiando con nuestras propias versiones de trauma y pérdida y búsqueda de significado, solo que en diferentes contextos, y que había sido arrogante de mi parte asumir que porque mi trauma había venido con uniforme y en zonas de guerra era de alguna manera más real que el suyo. El proyecto finalmente se completó en junio, 2 meses antes de lo que había sido el cronograma revisado, entregando no solo el alcance acordado sino funcionalidad adicional que habíamos podido incluir porque habíamos encontrado eficiencias en nuestra ejecución, y la celebración de finalización fue grande, con el CEO de la empresa volando desde la sede corporativa para felicitar personalmente al equipo, y hubo bonos y reconocimientos y todo el tipo de cosas que las empresas hacen cuando tienen éxito. Pero lo que significó más para mí fue el mensaje que recibí de Fernando, el CEO del cliente, quien escribió un correo electrónico largo no solo a Roberto sino copiando al CEO de nuestra empresa, detallando específicamente cómo el proyecto había excedido sus expectativas y cómo el enfoque que habíamos desarrollado estaba siendo adoptado como modelo para otros proyectos de transformación en su organización, y mencionó explícitamente mi liderazgo como factor crítico de éxito, pero también, y esto fue importante para mí, mencionó los nombres de otras 6 personas del equipo y contribuciones específicas que cada una había hecho, porque yo había aprendido que el verdadero liderazgo no es sobre ser la estrella sino sobre hacer que todo el equipo brille, sobre crear condiciones donde otros pueden hacer su mejor trabajo y recibir el reconocimiento que merecen. 2 semanas después de completar el proyecto, Roberto me llamó a su oficina para una conversación que describió como importante para tu futuro aquí, y yo fui con curiosidad pero sin ansiedad porque había aprendido que después de sobrevivir operaciones militares y rescatar proyectos corporativos fallidos, muy pocas cosas en la vida diaria podían realmente asustarte, y cuando entré a su oficina encontré no solo a Roberto sino también al CEO, un hombre llamado Gustavo Herrera con traje impecable y esa presencia que tienen algunas personas que han pasado décadas en posiciones de poder, y Gustavo me estrechó la mano con firmeza y me dijo sin preámbulos: Daniel, hemos estado observando lo que hiciste con el proyecto de Montoya, no solo los resultados sino cómo los lograste, cómo desarrollaste al equipo, cómo transformaste la cultura, y queremos que escales ese enfoque a través de toda la organización. Estamos creando una nueva posición, VP de Operaciones Estratégicas, y queremos que tú la ocupes, reportando directamente a mí, con autoridad para implementar cambios en cómo operamos en todos los departamentos. Y yo me quedé callado por un momento procesando la oferta, porque este tipo de ascenso normalmente tomaba años, décadas incluso, y aquí estaba siendo ofrecido después de solo un año en la empresa, y parte de mí quería aceptar inmediatamente porque representaba validación completa de mi valor, prueba de que había hecho la transición exitosamente del mundo militar al mundo corporativo, pero otra parte de mí se preocupaba de que aceptar una posición de alto nivel tan rápido pudiera crear resentimiento, pudiera parecer que estaba tratando de tomar control en lugar de ganarlo, así que le pregunté a Gustavo directamente: ¿cómo van a reaccionar Roberto y los otros gerentes senior a tener a alguien con mi poca experiencia corporativa en una posición de autoridad sobre ellos? Y Gustavo sonrió y dijo algo que me sorprendió: ya tuve esa conversación con todos ellos individualmente, y unánimemente te apoyaron para este rol, incluyendo Roberto, quien específicamente pidió que te lo ofreciera antes de que alguna otra empresa te reclutara, porque todos entendieron lo que aparentemente tú todavía no has entendido completamente.
lo que hiciste no fue solo aplicar habilidades militares a problemas corporativos, fue demostrar un tipo de liderazgo que es raro en cualquier contexto, la capacidad de ver sistemas en lugar de solo partes, de desarrollar personas en lugar de solo huesearlas, de ser honesto sobre problemas en lugar de esconderlos, y de poner el éxito de la misión sobre tu propio ego. Así que no estamos apostando por tu potencial, estamos reconociendo lo que ya has demostrado, y cuando lo puso de esa manera, ¿cómo podía decir que no? Así que acepté la posición con la condición de que tendría autonomía real para hacer los cambios que considerara necesarios, y Gustavo aceptó sin hesitación, y esa fue la conversación que transformó mi carrera de coordinador de operaciones a VP en el transcurso de 15 minutos. Los siguientes meses fueron de aprendizaje intenso mientras asumía responsabilidades que eran mucho más amplias que cualquier cosa que había manejado antes, no solo gestionar un proyecto sino pensar estratégicamente sobre cómo toda la organización operaba, identificar patrones de disfunción que se repetían en diferentes departamentos, desarrollar sistemas y procesos que podían escalar en lugar de soluciones únicas para problemas individuales, y contraté a mi propio equipo, trayendo algunas personas del proyecto de Montoya que habían demostrado capacidad y actitud correcta, pero también reclutando desde fuera de la empresa, específicamente buscando otros veteranos porque ahora entendía el valor de esa perspectiva y quería crear caminos para que otros que estaban luchando con la transición encontraran lugares donde sus habilidades fueran valoradas, y establecí un programa formal de mentoría donde veteranos nuevos eran emparejados con empleados de largo tiempo, no para que uno enseñara al otro sino para que ambos aprendieran mutuamente, compartiendo perspectivas diferentes sobre liderazgo y operaciones y toma de decisiones, y el programa fue exitoso más allá de mis expectativas, no solo ayudando a veteranos a integrarse más rápido sino también exponiendo a empleados civiles a formas diferentes de pensar que expandían sus propias capacidades. Hubo resistencia, por supuesto, siempre hay resistencia al cambio especialmente cuando viene de alguien que no ha pagado sus cuotas de la manera tradicional, y tuve conversaciones difíciles con gerentes que sentían que sus territorios estaban siendo invadidos, que su experiencia de 20 años en la empresa debería contar más que mi año y medio incluso con el éxito del proyecto de Montoya, y yo no descarté sus preocupaciones sino que las escuché genuinamente porque eran válidas, porque ellos tenían conocimiento institucional que yo no tenía, entendían matices culturales y políticos que yo todavía estaba aprendiendo, así que en lugar de imponer cambios desde arriba desarrollé un proceso donde cada iniciativa nueva era co-creada con las personas que serían afectadas, donde sus ideas y preocupaciones informaban el diseño final, y descubrí que cuando la gente sentía ownership sobre los cambios en lugar de tener cambios impuestos sobre ellos, la implementación era infinitamente más suave y los resultados eran mejores porque incorporaban perspectivas que yo solo nunca habría considerado. También invertí tiempo significativo en mi propio desarrollo, no solo en habilidades técnicas corporativas que todavía me faltaban, sino también en entender las dinámicas humanas del mundo de negocios de formas más sofisticadas, leyendo extensivamente sobre psicología organizacional, tomando un curso de EMBA ejecutivo en noches y fines de semana para llenar vacíos en mi conocimiento financiero y estratégico, encontrando mentores fuera de la empresa que podían darme perspectiva sobre desafíos de liderazgo desde ángulos diferentes, y lo más importante, trabajando con un terapeuta especializado en transiciones militares a civiles porque finalmente reconocí que algunas de las cosas que había experimentado en servicio no eran cosas que podía simplemente superar con suficiente fuerza de voluntad, sino que necesitaban procesamiento real, conversaciones honestas sobre trauma y pérdida y la dificultad de encontrar significado en un mundo que a veces parecía trivial comparado con situaciones de vida o muerte que había enfrentado, y esas sesiones de terapia fueron algunas de las más difíciles que había hecho, más difíciles que muchas misiones de combate porque requerían un tipo diferente de valentía, la valentía de ser vulnerable, de admitir que estaba luchando, de pedir ayuda sin verlo como debilidad. Ahora, 2 años después de haber entrado nerviosamente a ese lobby corporativo sintiendo que no pertenecía, me encuentro en una posición donde he ayudado a transformar no solo proyectos individuales sino la cultura completa de cómo operamos como organización. Hemos institucionalizado muchos de los principios que desarrollé durante el proyecto de Montoya, centros de comando para iniciativas mayores, procesos de After Action Review después de cada proyecto importante, estructuras de toma de decisiones distribuidas que empoderan a gente en todos los niveles, énfasis en comunicación transparente sobre problemas sin miedo a represalias, y métricas de éxito que valoran colaboración sobre competencia interna,
Y los resultados han sido medibles. Nuestra tasa de éxito en proyectos ha incrementado del 65% al 92%, nuestras puntuaciones de satisfacción de empleados han subido significativamente, y hemos ganado varios contratos grandes que nos dijeron que nos eligieron específicamente por nuestra reputación de poder ejecutar proyectos complejos de manera confiable, y financieramente la empresa ha crecido casi 30% en ingresos mientras mantenemos márgenes saludables porque ya no estamos perdiendo dinero en proyectos fallidos o clientes insatisfechos. Pero más allá de los números y los éxitos profesionales, lo que más valoro es haber encontrado una forma de servir nuevamente, no con uniforme o en zonas de conflicto, sino aquí en este edificio de oficinas, sirviendo a las personas que trabajan conmigo, ayudándolas a ser mejores en lo que hacen, a encontrar significado en su trabajo, a desarrollar habilidades que los servirán en sus carreras y vidas, porque al final aprendí que el servicio no es sobre el contexto específico, sino sobre la actitud que traes, sobre si estás dispuesto a poner el bienestar de otros sobre tu propio ego, sobre si puedes ver más allá de objetivos individuales hacia misiones colectivas que elevan a todos, y esas lecciones que aprendí en el ejército sobre liderazgo y sacrificio y trabajo en equipo resultaron ser universales después de todo, solo necesitaban traducirse a un idioma diferente, aplicarse en situaciones diferentes, pero los principios fundamentales permanecieron los mismos. He establecido relaciones reales aquí ahora, no solo colegas profesionales sino amistades genuinas con personas como Patricia, quien me invita regularmente a cenas familiares donde su esposo cocina comida increíble y sus hijos adolescentes me hacen 1000 preguntas sobre el ejército que trato de responder honestamente sin glorificar la violencia o traumatizarlos con detalles que no necesitan saber, y Julio, quien se convirtió en uno de mis mejores amigos a pesar de nuestro inicio difícil, quien me empuja a salir de mi zona de confort social y me arrastra a eventos culturales y conciertos que yo nunca elegiría por mi cuenta pero que disfruto porque me exponen a partes de la vida que había olvidado existían cuando estaba completamente envuelto en el mundo militar, y Roberto, quien pasó de ser mi escéptico más grande a ser un colaborador cercano y quien me ha enseñado paciencia con la política corporativa, ayudándome a entender que no toda política es mala, que a veces navegar relaciones y sensibilidades es tan importante como tener las soluciones técnicas correctas, y que el liderazgo efectivo requiere tanto inteligencia emocional como competencia operacional. Y he reconectado con algunos de mis hermanos de armas, otros veteranos que estaban luchando con sus propias transiciones, y he podido ayudar a varios de ellos a encontrar posiciones en nuestra empresa o en otras organizaciones que estaban aprendiendo a valorar lo que los veteranos traen, y hemos formado una especie de grupo de apoyo informal, reuniéndonos mensualmente para cervezas y conversación honesta sobre los desafíos únicos de la transición, sobre cómo lidiar con ansiedad que viene de estar súbitamente en ambientes donde nadie está tratando de matarte pero tu cerebro todavía está escaneando amenazas, sobre cómo encontrar propósito cuando tus misiones ya no son obvias, sobre cómo construir relaciones civiles cuando una parte de ti siempre se sentirá separada de personas que nunca han experimentado lo que tú has experimentado, y esas conversaciones son invaluables porque nos recuerdan que no estamos solos en esto, que las luchas que enfrentamos son comunes entre veteranos y que hay caminos hacia vidas significativas después del servicio incluso cuando ese camino no siempre es claro. He aprendido también a ser más compasivo conmigo mismo, a reconocer que la transición del mundo militar al mundo civil no es algo que completas en 6 meses o un año, sino un proceso continuo que toma años y que nunca termina completamente porque siempre serás alguien que ha tenido esas experiencias, que ha visto esas cosas, y que ha sido moldeado por años en un ambiente que es fundamentalmente diferente de la vida civil, y eso está bien. No necesitas superar tu pasado militar o dejarlo atrás completamente, sino integrarlo en quien eres ahora, usar esas experiencias como fundación en lugar de verlas como un obstáculo, y reconocer que puedes honrar tu servicio mientras también abrazas tu vida actual, que estas dos partes de tu identidad no son contradictorias sino complementarias si puedes encontrar formas de tejerlas juntas. También he empezado a hablar públicamente sobre estos temas, dando presentaciones en conferencias de negocios sobre lo que el mundo corporativo puede aprender del liderazgo militar, pero también en eventos para veteranos sobre cómo navegar la transición a carreras corporativas, y lo que siempre enfatizo es que la transición requiere humildad en ambos lados. Los veteranos necesitan reconocer que su experiencia militar no los hace automáticamente calificados para cualquier rol corporativo, que hay cosas reales que necesitan aprender sobre cómo operan los negocios y que no pueden simplemente descartar todo como política corporativa estúpida,
sin tratar de entender los contextos y restricciones que hacen que ciertas prácticas existan, pero también las empresas necesitan reconocer que están subestimando dramáticamente el valor que los veteranos pueden traer si están dispuestos a mirar más allá de credenciales tradicionales y ver las habilidades transferibles que vienen de experiencia operacional real, y cuando ambos lados hacen ese esfuerzo de entendimiento mutuo, el resultado es poderoso porque combinas lo mejor de dos mundos muy diferentes. Todavía tengo días difíciles, días donde me despierto con pesadillas sobre cosas que pasaron hace años pero que mi cerebro todavía procesa, días donde la oficina se siente sofocantemente trivial y me pregunto qué estoy haciendo discutiendo márgenes de ganancia cuando hay gente en algún lugar del mundo peleando batallas reales, días donde la soledad de ser alguien con mi experiencia particular en un ambiente mayormente civil se siente abrumadora, pero esos días son menos frecuentes ahora, y cuando vienen tengo herramientas y personas de apoyo para ayudarme a procesarlos en lugar de simplemente enterrarlos y pretender que estoy bien, y he aprendido que está bien no estar bien todo el tiempo, que fortaleza no significa nunca luchar sino saber cuándo pedir ayuda cuando estás luchando, y que vulnerabilidad no es debilidad sino valentía de un tipo diferente. Y pienso a menudo en ese primer día en el lobby corporativo, sintiéndome completamente fuera de lugar con mi traje barato y mi currículum que no parecía encajar en los moldes tradicionales, preguntándome si había cometido un terrible error al dejar el único mundo que conocía, y quisiera poder decirle a ese Daniel de hace 2 años que todo iba a estar bien, que el camino iba a ser más difícil de lo que esperaba pero también más gratificante, que iba a encontrar formas de servir que no había imaginado, que iba a construir relaciones que importarían, que iba a descubrir que sus habilidades tenían valor incluso en este contexto extraño y diferente, pero también le diría que el dolor de la transición es real y válido, que está bien luchar con ello, que no hay vergüenza en encontrar difícil ajustarse a un mundo que opera con reglas completamente diferentes, y que la clave no es fingir que eres alguien que no eres sino encontrar formas de ser auténticamente tú mismo mientras también creces y te adaptas a tu nuevo ambiente. Si tú también estás navegando algún tipo de transición importante en tu vida, ya sea de militar a civil o cualquier otro cambio significativo de carrera o identidad, quiero que sepas que tu experiencia previa no es un lastre sino un activo si puedes aprender a traducirla y comunicarla de maneras que resuenen en tu nuevo contexto, pero también que esa traducción requiere trabajo real, humildad real, y voluntad de aprender de personas cuyas experiencias son diferentes a las tuyas sin descartar su valor, y que encontrarás que cuando acercas diferentes mundos con respeto mutuo en lugar de juicio, cuando combinas perspectivas diversas en lugar de insistir que una es superior, ahí es donde pasa la magia real, donde soluciones emergentes que ninguna perspectiva sola habría encontrado, donde equipos se vuelven más fuertes que la suma de sus partes, y donde finalmente encuentras tu lugar no convirtiéndote en alguien diferente sino siendo completamente quien eres mientras también honrando lo que otros traen. Mi historia no es única, hay miles de veteranos navegando transiciones similares en este momento, algunos exitosamente y otros luchando, y hay miles de personas en el mundo corporativo que nunca han servido pero que están aprendiendo que hay valor en perspectivas que vienen de fuera de sus experiencias normales, y mi esperanza al compartir esta historia es que tal vez ayude a cerrar esa brecha un poco, que tal vez inspire a algunos empleadores a mirar más allá de credenciales tradicionales y ver el potencial en personas con experiencias no convencionales, y que tal vez dé esperanza a algunos veteranos que están luchando con la transición, para que sepan que no están solos, que los desafíos que enfrentan son reales pero superables, y que hay caminos hacia vidas significativas después del servicio si están dispuestos a ser pacientes consigo mismos y persistentes en la búsqueda. Y si esta historia resuena contigo, si tú también has experimentado el dolor de sentirte subestimado o incomprendido, si has luchado con transiciones que desafiaron tu identidad central, si has tenido que demostrar tu valor una y otra vez antes de que la gente finalmente viera lo que traías a la mesa, entonces déjame invitarte a unirte a esta comunidad que estamos construyendo, una comunidad de personas que entienden que la fortaleza viene en muchas formas, que el liderazgo se aprende en muchos contextos, y que todos tenemos algo valioso que contribuir si podemos encontrar los ambientes correctos y las personas correctas que lo vean. Suscríbete a este canal para más historias sobre superación, sobre encontrar tu camino cuando el mapa no está claro, sobre construir puentes entre mundos que parecen incompatibles, y sobre descubrir que tu experiencia única, por diferente que sea, tiene lugar y propósito si estás dispuesto a luchar por encontrarlo, porque al final todos estamos tratando de hacer lo mismo, encontrar significado, construir conexiones, y dejar algo positivo en el mundo,
y hacer eso juntos es siempre mejor que hacerlo solos. He llegado a entender que el verdadero éxito no es sobre títulos o salarios o reconocimientos públicos, aunque esas cosas están bien cuando vienen, sino sobre si puedes mirar atrás en tu camino y ver que hiciste diferencia, que las personas con las que interactuaste están mejor por haberlas conocido, que los sistemas que tocaste están más funcionales, que los problemas que enfrentaste fueron resueltos no solo para tu propio beneficio, sino de maneras que elevaron a otros también, y cuando miro el camino que he recorrido desde ese primer día nervioso en el lobby hasta ahora, veo evidencia de ese tipo de éxito. No porque yo sea especial o excepcionalmente talentoso, sino porque finalmente encontré un lugar donde mis fortalezas particulares podían ser aplicadas, donde mi experiencia única tenía valor, y donde estuve dispuesto a hacer el trabajo difícil de traducir lo que sabía en formas que otros pudieran entender y usar. La empresa donde trabajo ya no se siente como territorio extraño, sino como hogar, no el tipo de hogar que era el ejército con su intensidad particular y hermandad forjada bajo fuego, sino un tipo diferente de hogar con su propio valor, un lugar donde puedo usar mis habilidades para propósitos constructivos, donde tengo relaciones genuinas con personas que me conocen y me aceptan incluyendo las partes de mí que fueron moldeadas por experiencias que ellos nunca tendrán, y donde cada día ofrece oportunidades para servir de maneras que son menos dramáticas que las misiones militares pero no menos importantes para las personas involucradas, porque ayudar a alguien a desarrollar sus habilidades, a encontrar confianza en sus capacidades, a navegar desafíos profesionales, a construir carreras significativas, eso impacta vidas reales, familias reales, futuros reales, y aunque nunca voy a confundir eso con poner tu vida en línea por tu país, tampoco voy a minimizar su valor solo porque se desarrolla en salas de conferencias en lugar de campos de batalla. Y he encontrado paz con quien soy ahora, no un soldado pero tampoco simplemente un ejecutivo corporativo, sino algo híbrido, alguien que lleva su pasado militar como parte de su identidad pero que también se ha adaptado y crecido y aprendido a operar efectivamente en este mundo muy diferente. Y esa integración de identidades, ese tejer juntos de experiencias pasadas y realidades presentes, fue el trabajo real de la transición, más difícil y más largo que encontrar un trabajo o aprender nuevas habilidades técnicas, pero también más importante porque era sobre reconstruir un sentido de quién era después de que una identidad central había sido interrumpida cuando dejé el servicio. A los veteranos que están luchando, quiero decirles, su valor no se define por qué tan rápido se adaptan o qué tan fácil encuentran la transición. Muchos de nosotros luchamos, yo luché, y está bien admitir eso. Busquen apoyo cuando lo necesiten, sean pacientes con ustedes mismos mientras navegan este proceso, y sepan que hay lugares para ustedes en el mundo civil, lugares donde sus experiencias son activos no pasivos, pero encontrar esos lugares puede tomar tiempo y requerir que sean activos en comunicar su valor en términos que otros puedan entender. No esperen que el mundo civil automáticamente reconozca lo que traen. Tendrán que enseñarles, y eso a veces se siente injusto pero es la realidad, y vale la pena hacer ese esfuerzo porque del otro lado hay carreras significativas y vidas satisfactorias esperando. Y a los empleadores corporativos, quiero decirles, hay un tesoro escondido de talento en la comunidad de veteranos si están dispuestos a mirar más allá de currículums tradicionales y ver las habilidades transferibles que vienen de experiencia operacional, liderazgo bajo presión, toma de decisiones con información incompleta, trabajo en equipo en situaciones de alta tensión, adaptabilidad cuando los planes fallan, y compromiso con misiones más grandes que intereses individuales. Estas son exactamente las habilidades que dicen que quieren cuando publican posiciones de liderazgo, pero tienen que estar dispuestos a invertir en ayudar a veteranos a traducir esas habilidades a su contexto, a proporcionar mentoría y apoyo durante la transición, y a valorar diferentes tipos de experiencia en lugar de solo credenciales académicas tradicionales. Esta ha sido mi historia de transformación, desde ser visto como el veterano inútil que no entendía el mundo corporativo hasta convertirme en alguien cuya perspectiva única ayudó a transformar cómo opera toda una organización, y lo comparto no porque pienso que soy especial sino porque creo que hay lecciones aquí que pueden ayudar a otros que están navegando sus propias transiciones, sus propias batallas para demostrar su valor en contextos que no entienden inmediatamente lo que traen, y porque creo que necesitamos más puentes entre mundos diferentes, más entendimiento mutuo entre personas con experiencias diversas, más voluntad de aprender de perspectivas que desafían nuestras suposiciones, porque ahí es donde está el crecimiento real, tanto individual como organizacionalmente. Y si has llegado hasta aquí en esta historia,
Gracias por acompañarme en este viaje a través de meses de lucha y duda y finalmente transformación. Tu tiempo importa y agradezco que lo hayas invertido en escuchar mi experiencia, y espero que hayas encontrado algo valioso en ella, alguna lección o perspectiva, o simplemente la validación de que si tú también estás luchando con transiciones importantes, no estás solo en eso. Todos estamos tratando de encontrar nuestro camino, y hacerlo juntos, compartiendo nuestras historias y aprendiendo de las experiencias de otros, hace el viaje un poco menos solitario y un poco más esperanzador.